Domingo de análisis técnico, pero iniciamos como siempre con fundamentales porque pasó la decisión de tasas de la Reserva Federal con un mensaje mixto. Siguen pendientes de las tarifas de Trump, la inflación no se ve tan rápido como esperaban y recortaron la perspectiva de crecimiento del 2,1% al 1,7%. Esto quiere decir que efectivamente las tasas de interés podrían seguir bajando, pero a un ritmo lento, y lo que es el tema fiscal, esos recortes fiscales necesariamente impactarían el crecimiento de Estados Unidos y posiblemente también el crecimiento global. Dicho eso, vamos a ver qué viene esta semana. Esta semana tenemos datos de manufactura y servicios en Europa, clave para saber cómo está esa economía. Seguiremos con los precios de vivienda en Estados Unidos que siguen subiendo a un ritmo relativamente más lento y que posiblemente continúen con una tendencia de estabilidad. De hecho, la Fed mencionó que el empleo continúa relativamente sólido. Miraremos la confianza del consumidor, que es un indicador líder que nos permite entender si el consumidor va a seguir consumiendo o no, o por el contrario va a empezar a una perspectiva más de ahorro. Y tenemos IPC de Reino Unido, clave siempre tener presente lo que está pasando con inflación porque sigue siendo un problema en la mayoría de países. De hecho, Colombia volvió a subir levemente la inflación y Brasil sube la tasa Selic 100 puntos básicos para controlar una economía que va creciendo a un muy buen ritmo, que tiene un tema de inflación persistente y que el gasto y el déficit fiscal también está descontrolado. Así que importante tener a Brasil en el panorama porque puede ser un reflejo de lo que va a pasar con la calificación de Colombia durante mayo, junio, julio, cuando conozcamos qué va a suceder con nuestra calificación crediticia. El jueves hablaremos de tasas de desempleo. El PIB final ya no es tan relevante porque digamos que el que más pega ahí es el preliminar. Y terminamos el viernes con algunos datos de consumo que son claves para entender qué está sucediendo en la demanda de los Estados Unidos, que ahí está el foco. He visto ya varios videos por ahí publicados sobre Domino's, sobre Walmart, que están viendo sus ventas descender y que estarían mostrando que efectivamente la economía de Estados Unidos está entrando en una fase de desaceleración. Como ustedes lo pidieron, vamos a iniciar con el índice Colcap, que está alcanzando o se acerca a los máximos prepandemia, y para superarlos tenemos que tener buenos resultados en términos empresariales. Aquí vienen dos variables claves. Uno, la inflación. Las ventas se ajustan. Si la compañía mantiene márgenes, pues las utilidades van a crecer por lo menos el ritmo de la inflación si todo lo demás permanece constante. No obstante, si no puede transferir el aumento de precios en los costos, o el aumento de los costos mejora sus precios, los márgenes van a reducirse, la utilidad caería y por ahí te encontraríamos resistencia. Así que básicamente el mensaje es, nos toca esperar a ver qué pasa con los resultados empresariales porque hay bastante volatilidad en los mercados internacionales. Viene la incertidumbre del panorama fiscal en Colombia, sobre todo por lo que va a ser la calificación a final del año, y ahora estamos entrando en una fase de banderín. Esa fase de banderín quiere decir que el mercado está indeciso y necesita tener algún fundamental para avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que si logra cerrar por encima de los 1640 hay posibilidad de continuar con la tendencia alcista, ya que el banderín es una figura de continuación. De lo contrario, esta vela tipo martillo que deja una sombra inferior, si negociamos por debajo del 1590, 1900, 1595, lo que esperaríamos entonces es presión bajista de nuevo a los 1540. Los resultados de las compañías continúan relativamente estables, así que pasamos a una fase más de lateral que de sesgo alcista. El mercado está a espera de más fundamentales para tomar ritmo. Eso ha hecho que la tendencia alcista previa pues esté tomando un respiro. Ese es el mensaje general para el mercado, que eso es lo que mide el índice Colcap, pero nos tenemos que ir a revisar entonces índice por índice ya en la lista que siempre manejamos, y siempre iniciamos por el dólar. El dólar frente a las principales monedas, este es el índice DXY, que está en ese escenario de rebote de Fibonacci, está tratando de recuperar terreno y el escenario sigue siendo el mismo. Claro, aquí viene toda la debilidad de Estados Unidos de un menor ritmo de crecimiento y que las tasas van a seguir bajando. Sin embargo, pues digamos que el dólar no se debilita constante porque los otros países también están enfrentando alguna situación en particular, y aquí, pues mientras esté sobre el 103,40 hay espacio para rebotar. Es un rebote lento, indeciso, dentro de una tendencia bajista se mantiene el mismo escenario. Claro, ya si llega a romper los 103,22 la presión bajista puede acelerar. Sin embargo, por ahora veo más una estabilidad con potencial de rebote como escenario más probable que caídas pronunciadas. Eso para el DXY. Vamos con los tesoros a ver si están asimilando ese tipo de información de, oigan, las tasas de interés van a bajar, pero a un ritmo relativamente lento. Y siempre lo busco como 10Y, pero en realidad aparece de primero, toca US10Y.
Indecisión también encontrando soporte. Recuerden que la curva debería aplanarse lentamente porque las tasas no están bajando tan rápido. Y por ahora vamos a dejar el 4.10 contra el 4.35 como escenario de comportamiento lateral a espera de más fundamentales. Vamos a ver qué sucede con las noticias de esta semana, sobre todo lo que tiene que ver con confianza del consumidor. Pero la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista. Pasamos de un hombro cabeza a hombro que nos tiene bajo ese sesgo y pues aún puede repuntar hasta el 4.40, incluso sin perder la tendencia a la baja. Descanso después de alta volatilidad, pero la tendencia bajista persiste. Nos vamos entonces con el WTI, los futuros del WTI, nos hace pasar a futuros. Y aguantando ese nivel de los 64, tengo que revisar o mostrarles con más detalle lo que está pasando. Los inventarios de crudo han estado constantemente subiendo, venían de su mínimo de 5 años, así que digamos que en cierta medida pues que estén subiendo ahorita simplemente es un alivio a esa presión bajista, pese a que digamos que uno diría, no, los inventarios suben, el petróleo debe caer un poco más, pero pues estábamos en niveles relativamente bajos, entonces no es tan grave. Eso hace que el 64-65 siga siendo la zona de soporte, pero tampoco tengamos un horizonte de vamos a 80. No, los fundamentales por ahora no dicen eso. El escenario más probable después de la vela del viernes, que es indecisión, es que la zona del 69-70 siga siendo resistencia fuerte y los 64 soporte, comportamiento lateral. Yo sé, hay mucha lateralidad en los mercados y esto es después de tanto rally, tanto movimiento. Se ajustan los precios, reconocen esos fundamentales y ahora hay que esperar más información para tener movimientos relativamente más fuertes. Así que por eso gran parte de la indecisión que estamos viendo en los mercados. El VIX dice lo mismo, la volatilidad disminuye, comportamientos laterales, logró cerrar por debajo de ese 23.48 que alivia un poco la presión, porque si no pues estaríamos en un escenario de mayor volatilidad, sobre todo hacia abajo, subimos como palmera, caemos como coco. Y posiblemente aquí tengamos algo de descanso, incluso más puede volver a la zona del 17 y aquí vuelva y repunte. Pero ahora simplemente no se descarta que el VIX siga bajando a menos de que tengamos algún fundamental que alerte el mercado y genere algo de lo que conocemos como aversión al riesgo. Y es que las acciones están calmándose, repuntando después de tanta caída. Pero recuerden, estamos en escenario de rebote técnico dentro de tendencia bajista, hay espacio todavía para repuntar, así que los compradores lo van a intentar. Tienen que estar por encima del 5.600 para continuar el avance hacia el retroceso de Fibonacci 5.750, 5.820. Escenario más probable por ahora, leve descanso con posibilidad de repunte como el escenario más probable para el Standard & Poor's 500. Y eso nos lleva a Hong Kong. Hang Seng, índice Hang Seng, volviendo a probar. Recuerden que esta zona, si bien rompió resistencia, es difícil. El rally viene tan fuerte que hay toma de utilidades, un descenso pronunciado. 23.240. Si no aguanta ese nivel, podemos volver a los 22.016 y perder mucha fuerza alcista porque es una falsa ruptura de resistencia previa y entrar también en esa fase lateral. Lateral bajista o lateral corrección, llamemos al escenario más probable para el Hang Seng en este caso. Listo, vámonos con dólar en Colombia. ¿Qué está pasando con el peso colombiano? Peso colombiano no dejó de ganar terreno y el dólar se ha fortalecido. Si logra estar por encima de las 4.140, recuerden, hay posibilidad de avanzar a 4.180, 4.220, 4.250. Si lo pierde, seguimos en ese lateral. Esa zona del 4.080 sigue siendo una zona de soporte fuerte. El precio del petróleo, pues por ahora no lo veo justificando un avance significativo. El déficit de balanza comercial continúa. El tema fiscal es muy sensible y arrancamos con un buen déficit en enero. Así que yo me atrevería a decir que aquí hay un doble suelo. Y si rompe esta línea de los 4.180, ese doble suelo podría darnos espacio para de nuevo tener algo de presión al alza. Así que atentos a ver qué pasa con ese 4.180 durante la semana. Y acciones. La primera que siempre revisamos es Ecopetrol. Ecopetrol. Recuerden que aquí para mí ya resistencia por el 61.8. El mercado está en tendencia alcista e insiste. A mí no me gusta mucho el recorte del dividendo. El tema del nivel de endeudamiento, bajaron la perspectiva de calificación de estable a negativa y pues eso aumenta las probabilidades que a Colombia le puedan modificar a la baja la calificación a mediados. Estaremos muy atentos a esa noticia y para mí ya es una zona de lateralidad. Aquí digamos que es un poco confuso, no es un nivel tan atractivo dado los cambios en el dividendo y los fundamentales. Tampoco es un nivel que uno diga, no, pues que caro está, ¿no? Por eso digamos que zonas de indecisión para Ecopetrol, pausa a espera de mayores noticias. Preferencial Bancolombia, encontré noticias que va a colocar crédito hipotecario el 9.
Eso quiere decir que la zona o su margen de intermediación en el hipotecario es cercano a cero, con unos CDTs que están en el 8.50, 9, con unos TES al 12. Pues esos créditos hipotecarios yo creo que lo hace más por ampliar su cartera, aprovechar, digamos que esa cartera hipotecaria le da mayor fortaleza en términos de patrimonio técnico, una cartera fresca, saludable, garantizada, que puede ponderar menos en términos de activos ponderados por nivel de riesgo. Y lo otro de Bancolombia que tienen que estar muy pendientes es su posición de derivados. Los resultados también han dependido mucho de la posición de derivados, que en medio de mercados menos volátiles puede no contribuir tanto como lo hizo el año pasado. Así que atentos a la parte a la posición de derivados de Bancolombia y los 44.200, perdón, 45.200. Si no supera 45.200 puede volver a los 42.500, incluso 41.800. Si logra romper ese nivel, seguimos subiendo. Yo ya estoy en zona de resistencia como, no sé, para mí estos precios son de pausa. No quiere decir que no pueda seguir subiendo en el largo plazo, pero en el corto plazo, que es donde nos enfocamos en análisis técnico, para mí es una zona de pausa. Grupo Sura, la preferencial Grupo Sura quiere romper sus máximos, mucha volatilidad con poco volumen, 39, 35, 400. Si supera los 39 podríamos ir a los 40. Sin embargo, aquí lo que está pasando con la preferencial es que ya cerró el gap. Eso que habíamos hablado en videos anteriores de corto en la ordinaria, largo en la preferencial, que el ingreso al índice podría hacer que efectivamente cerrara esa brecha, pues pasó. Entonces ya estamos con un gap cerrado. Y lo que importa ahora para la preferencial y la ordinaria, que ya se convierten otra vez en una misma tendencia, que es, voy a agregar aquí la preferencial, simplemente para ver ese gap como ha desaparecido. Recuerden que en TradingView ustedes la pueden agregar y le dicen en clic derecho en la parte, en el menú derecho, no en el menú sino en la escala de precios derecha, y le dicen que vamos a merge todos a la derecha, vamos a unir ambos a la derecha. Vean, el spread ya disminuye considerablemente. Y para mí en todo el grupo GEA hay que esperar a ver cómo son las utilidades recurrentes después de todas las operaciones que generaron mucho boom en los años anteriores. Así que es una época de quiero meditar y ver los resultados empresariales, cómo es la empresa ahora, después de esos movimientos, después de las recompras, que las recompras mejoran la utilidad por acción e indicadores como la relación precio-ganancia, entre otros, que pues son claves para el retorno del inversionista, en especial el dividendo. Así que por ahora también para mí es muy lateral. O sea, este video parece muy aburrido. Simplemente estamos en una zona de bastante indecisión. A ver si empieza a aparecer los compradores. Preferencial da vivienda. Es como que los compradores estuvieran haciendo fuerza y empezando a fortalecerse y cuando despegar. Recuerden que la apuesta de vivienda es el consumo, crédito de consumo una vez pegándose a Colpatria. Es una apuesta riesgosa si la inflación vuelve a aparecer, si las tasas empiezan de nuevo a subir y aparece la desaceleración. A mí digamos que me genera un poquito de cautela en cuanto a la valorización de la acción, así que por ahora 19.600, 20.800 también. Después de ese rally, si bien está muy por debajo de los múltiplos de otros bancos y en especial Bancolombia, pues también necesitamos ver que su estrategia funcione y que mejoren las utilidades para efectivamente continuar con el ascenso. Sin embargo, estamos en una zona de soporte que es importante. Si no aguanta el 19.800, puede perder incluso más fuerza. Por ahora está en una zona de soporte dentro de ese escenario también que empieza a ser un mercado un poco más confuso, que no está tan claro como venía siendo el movimiento alcista previo. Preferencial aval, corrección después de fuerte rally, llegando a zonas de soporte. Aquí sí, esta zona de soporte es mucho más interesante. No se descartan que puedan aparecer compradores en la preferencial del grupo aval. Los resultados empiezan a ser un poco más consistentes en el grupo. Y así que pues por ahí pueden haber algunas compras de oportunidad, rebotes. Esta zona sigue siendo una resistencia muy fuerte. Entonces 5.30, 5.20 contra 5.80 los siguientes niveles. No se descartan compradores en preferencial aval después de la corrección. Vamos con Cementos Argos, que tras llegar a esa zona de resistencia tan importante, pues está teniendo el mismo comportamiento aquí, algo de hombro, cabeza, hombro. Pues simplemente es una zona donde ya perdieron fuerza los compradores, donde estaba intentando aguantar la tendencia alcista, la rompe, hizo un pullback y una falsa ruptura. O sea que aquí el mercado está bien confundido, los técnicos también. Una parte de los técnicos apuntan a tendencia bajista, otra parte a tendencia alcista. Así que por ahora indecisión y cautela con leve sesgo bajista más para Cementos Argos, que aquí aplica lo mismo. Nos toca ver cómo fue la empresa que quedó después de las operaciones, cuáles son esos ingresos y utilidades recurrentes que son la que le va a importar al inversionista de aquí a 5 o más años.
Hubo mucha volatilidad en Celsia. En Celsia hubo mucha volatilidad. Las recompras siguen vigentes. Recuerden que hablábamos de la probabilidad de ruptura de estos niveles porque la recompra, aunque a mí desde lo fundamental no me convence mucho, pero pues 3.800 mientras se mantenga puede avanzar los 4.000. 3.800, 4.000, el nuevo rango de negociación, mucha volatilidad, así que pues no descarten que pueda bajar rápidamente y volver a subir en una sola jornada como lo hizo el viernes. El tema de las recompras sigue vigente ahí para Celsia. Curioso que también un comportamiento similar se haya dado en Grupo Energía de Bogotá, que también está en zona de resistencia. Recuerden que ya hemos llegado a niveles de pausa de mercado. No obstante, que la tendencia alcista está mucho más vigente que en otros activos. Así que si logra aguantar de nuevo los 2.800 y acercarse con fuerza al 2.950, hay posibilidad de romper hacia la zona de los 3.100. Aquí la tendencia alcista por técnicos todavía se ve con más fuerza que otros activos. Vamos con ISA, ya casi terminando los activos y pasando al mercado internacional. Corrección muy fuerte, yo pensé que iba a aguantar, la verdad yo pensé que iba a aguantar ese 18.600, pero esta zona sigue siendo de soporte. Si logra aguantar el tema del 18.200, 17.700, hay posibilidad de avanzar. Igual el sector de energía eléctrica sigue estando en la mira de temas de tarifas, de controles, lo cual pues genera incertidumbre para los inversionistas y pues a mí personalmente no me gusta estar invertido cuando hay tanta incertidumbre y sobre todo temas regulatorios que pueden llegar a cambiar las reglas de juego. Entonces por ahora no se descarta que pueda descender un poco más con algo de soporte y ese comportamiento lateral porque los resultados de la compañía siguen siendo bastante interesantes. Con concreto, después de tanta volatilidad, la está perdiendo y posiblemente también el escenario sea comportamiento lateral. Mucha lateralidad es normal que después de que los mercados tengan mucha volatilidad, después se vuelvan mucho más lentos. Recuerden que los mercados son de paciencia y sobre todo pues si uno está apostando fundamentales encontrar esas compañías que pueden crecer en utilidades, que mejoran márgenes para justificar los ascensos de largo plazo. Si por el contrario las utilidades van descendiendo, pues el largo plazo podría terminar con una tendencia bajista. Y eso nos lleva ya a las últimas tres del mercado internacional. Nvidia aguantando esta zona de los 116, dejémoslo en los 114, si aguanta 114 hay posibilidad de volver a los 128, 130, si lo rompe podríamos ir a los 102. La demanda continúa interesante, pero este sector ya está pasando a lo que llamamos la reorganización, que es cuando empieza a aparecer demasiada competencia. Y esto puede no necesariamente generar el fin de la compañía, pero sí debilitarle la posibilidad de ascensos hacia un comportamiento mucho más incierto de lateralidad con leve sesgo bajista. Se mantiene aquí la tendencia a la baja o lateral mientras aguante el 114. Si rompe ese podemos volver a esta zona de mínimos e incluso atravesarla porque los múltiplos de este activo son bastante altos. Nu viene con una tendencia diferente, tratando de recuperar, aguantando la línea de los 11.20, así que mientras aguante ese nivel tiene que romper los máximos del 12.07. Aquí voy a copiarlo rápidamente esta línea. Si supera ese nivel habría la posibilidad de cerrar el gap, o sea iríamos al 13.20, 13.30. Importante aguantar los 11.20 y romper los 12.10. Es una zona de soporte bastante fuerte. Aquí el tema es la expansión global de Nubank, que ha demostrado ser en términos de costos mucho más eficientes que los bancos tradicionales. Y terminamos con Apple, que tiene una vela envolvente, una buena zona de soporte. Falsa ruptura, si rompe los 2.18, hay posibilidad de volver a los 2.28, 2.30. ¿Qué hay que mirar aquí en Apple? Apple es un activo cíclico. Si la economía muestra una desaceleración mucho más profunda, pues la tendencia bajista podría mantenerse en Apple. De lo contrario, si el crecimiento es lento, pero continuamos con cifras de crecimiento aceptables, para mí ese tema del chip M4 me sigue dando vueltas. De hecho, estoy estrenando Mac y este video va a quedar grabado ahí. Así que básicamente esa parte me gusta. Quiero ver cómo el mercado está reaccionando a la demanda del MacBook Air M4, que prácticamente va a romper las barreras de lo que es un portátil económico, pero que tiene muy buena potencia. Y pues para la gente que necesita un poco más de potencia, los M4 Pro y demás, pues es una alternativa muy interesante. Quiero ver cómo el mercado empieza a reaccionar a eso, pero veo con optimismo este tipo de productos. Un usuario que era Windows y Android, pues me pasé por lo menos en computadora Mac, en celular todavía no, pero pues me llama mucho la atención a ver cómo me va con este M4 Pro. Dicho eso, entonces nos vemos en un próximo video. Sé que esta semana parece un poco aburrida por el comportamiento lateral, pero pues hay que estar siempre muy pendientes porque en algún momento llega a aparecer un fundamental y podemos tener movimientos interesantes de alta volatilidad que vale la pena capturar, ¿vale? Nos vemos entonces en un próximo video.